¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y todas las presentes. Bueno, pues yo soy Gerardo Ávila, soy antropólogo social y bueno, es para mí un orgullo participar en esta segunda edición del Festival Artístico y Cultural Xonacahuacan, Identidad y Memoria. Particularmente ser parte de este panel de comentaristas de la obra Me lo contaron las abuelas, escrito por el maestro Daniel Vargas Serna, a quien agradezco sobremanera la invitación. Desde luego me hubiera encantado poder estar físicamente con todos ustedes. En esta ocasión no fue posible por diversas razones, pero bueno, lo estoy a través de este maravilloso medio virtual y asimismo con mi mente y mi corazón. Bueno, entrando de lleno en la materia, me gustaría comenzar exponiendo que normalmente durante las presentaciones de libros en las que me han invitado, suelo organizar la exposición partiendo de algunos ámbitos que considere pertinentes. Por ejemplo, en este caso, en el caso del libro de Daniel, podría haber planteado un análisis desde una perspectiva antropológica, otra histórica y una última que podría denominar narrativa. Quizás algunas otras, pero me parece que por el tipo de obra de la que se trata, que está basada en la tradición oral, serían ámbitos muy pertinentes. Sin embargo, debido a dos razones primordiales, decidí no hacerlo así, sino establecer un hilo narrativo siguiendo el orden de los apartados de la obra. La primera razón es romper, digamos, con los esquemas académicos formales que tienden a establecer ciertas formas y estilos que evidentemente están articulados a la academia, a un vocabulario específico, a una perspectiva que muchas veces pretende ser extremadamente objetiva y dura. Y en este caso lo que propongo es una charla más libre, afín al estilo y tónica de Me lo contaron las abuelas. Me parece importante señalar que este estilo, quizá llamémosle un poco más coloquial, no desmerece en forma alguna el interés, el análisis y principalmente el rigor y la seriedad que requiere sentarse aquí y dirigirse a un público que merece todo el respeto. Por el contrario, se trata de un parangón con el estilo narrativo de la obra y con los objetivos que persigue, que seguramente son muchos más, pero en este momento yo señalaría aportar a la recuperación de la memoria colectiva de San Jerónimo a través de la tradición oral, redactando un documento que pueda ser asequible y significativo para cualquier miembro de dicha comunidad. Por otra parte, y también me parece pertinente decirlo, por la amistad y experiencias compartidas con el maestro Daniel, varios años en un ámbito académico, siendo docentes de la Universidad Veracruzana Intercultural, y otro tanto como camaradas, como compañeros de vida en diversos escenarios. Digamos que yo considero que este conocimiento que tenemos, digamos, finalmente desde un ámbito académico, desde una perspectiva que principalmente en mi caso es la antropología social, pero además este conocimiento personal en el cual coincidimos en muchas de nuestras perspectivas sobre cómo deberían ser los procesos que buscan reconstruir la memoria, que buscan reconstruir el tejido social, que buscan ser significativos para alguna población en particular, pues pensamos que justamente deben ser desde una visión más cercana, más amable, más que académica, significativa. Muy bien. Entonces les decía que vamos en el orden que establece el libro. Y bueno, hablemos ahora de la memoria histórica de un pueblo.
La historia oral es el instrumento que permite a los de a pie, a aquellos que no somos gobernadores, que no somos presidentes, que no somos reyes, que no somos héroes de alguna u otra manera, nos permite mantener una continuidad en el imaginario de aquellos que nos suceden. Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo he escuchado algunas historias, por ejemplo, de una tatarabuela mulata, que hasta la fecha no he desentrañado si se trata de un mito o si es verdad. Si es verdad que hay algo de ello en el linaje de la familia. He escuchado también la historia del despojo que sufrió la abuela y sus hijos al fallecer el abuelo. Si bien estas memorias pueden ser o no precisas, pueden ser contadas desde otro punto de vista que pudiera diverger mucho de la versión que a mí me han contado. Lo que sí me ha permitido es entender muchas de las actitudes, de los dolores, de las alegrías, de por qué son como son mis familias. Mis familias, porque una es una historia materna y otra es paterna. Y después de entender por qué son así mis familias, en un ejercicio de análisis y de reflexión, ciertamente me han permitido entender mejor quién soy yo en relación a esas distintas generaciones de antepasados. Digamos, a lo que voy con esto es que quien crea que la historia no nos atañe o no nos influye en algún nivel, no tengo la menor duda en afirmar que está equivocado. O sea, siempre seremos reflejo en mayor o menor medida de los procesos históricos, y no me refiero, valga la pena decirlo, no me refiero a los grandes eventos, sino a los procesos históricos o a los microprocesos históricos que se dan en nuestras familias, ¿no? La historia de nosotros, de cada uno de nosotros. Bueno, por ello, por esta importancia que estoy señalando de la historia que nos antecede en nuestra propia vida y en nuestra propia concepción de quiénes somos y hacia dónde vamos, es en que estriba la importancia de este libro, porque en algún nivel interpelará a los habitantes actuales de este pueblo y aún a pesar del tiempo, a los que vienen, y a pesar de la distancia y del extrañamiento, también interpelará a lectores de otros lugares y otros tiempos, porque las historias son cíclicas, porque los amores, los desamores, las celebraciones, las desgracias, las transformaciones, pues son comunes a todos los seres humanos. O sea, con esto quiero decir que si bien los relatos que están en Me lo contaron las abuelas resultarán significativos para los habitantes de este lugar, también lo van a hacer para personas que incluso lean la obra que no tenga nada que ver con Xonacahuacan, por esta suerte de paralelismo que acabo de señalar, ¿no? Las historias que se repiten, hay muchas similitudes en las historias de todos como seres humanos. Bien, por esto encontraremos historias que vivieron en carne propia las abuelas e historias que a su vez les contaron, y quienes lean este libro se darán cuenta con el paso del tiempo que a su vez en algún momento ustedes probablemente se las contarán a alguien más y serán parte de esta gran historia que se repite y recrea una y otra vez, generación tras generación. Serán parte de este homenaje a las abuelas, de esta distinción que hace Vargas Serna, que les hace en forma de reconstrucción de la memoria histórica de San Jerónimo Xonacahuacan, que además está realizada con perspectiva de género, muy acorde con esta transformación que estamos viviendo en torno a los roles de género y la diversidad sexual. Una perspectiva de género que no acusa ni pelea,
pero que sí busca reivindicar a las mujeres de este pueblo y darles su lugar en la historia desde una mirada de lo más familiar. Quizá después de leer Me lo contaron las abuelas, o incluso después de escuchar esta presentación, no solo la mía, sino la de mis compañeros, mi compañera aquí en el panel, nos resulte más significativo escuchar las historias que nos cuentan nuestras madres, nuestras abuelas, o en el caso de los más afortunados, de las que nos cuentan las tatarabuelas. Yo, por ejemplo, conocí a mis abuelas, pero no conocí a mis abuelos, y pues ya no ni se diga a los tatarabuelos, no tuve oportunidad de conocer a ninguno. Bueno, quien tenga oportunidad de tener una bisabuela como la tatarabuela Anastasia, que tanto se valora en la obra de Vargas Serna, ya lo verán cuando la lean, y en este punto pues quisiera hacer una cita. Poder platicar y aprender de tu tatarabuela es una marca simbólica que crea destino. Eso dice Daniel en una parte de su libro, que por cierto, si es posible, me gustaría que más tarde nos compartiera qué quiere decir con esta frase tan profunda y compleja. Ahí le dejo la pregunta a Daniel. Continúo. Me lo contaron las abuelas. El autor nos explica cómo construye y reconstruye retratos colectivos de las voces de 17 abuelas. Es decir, Daniel no presenta relatos individuales, sino que en la mayoría de los casos toma los hilos de diversas memorias, de diversas abuelas, de las charlas de diversas abuelas, los cuales teje a través de la escucha atenta y de su capacidad narrativa, por supuesto, dando vida a una trama quizás más veraz que si solo se tratara de la visión del recuerdo de una sola persona, y si no más veraz, yo diría que en todo caso sí más legítima, con esta manera de hilar las historias, ¿no?, de diversas miradas. El mismo autor advierte, y cito nuevamente: no es un libro histórico, más bien un mosaico de memorias narradas, y como tales son completamente subjetivas. Están en el límite de la veracidad y de la invención. No es un libro de consulta, sino un texto para disfrutar lo que antes se decía, lo que pasó en otros tiempos, lo que se quedó plasmado en las memorias de tu abuela y de la mía. Ahí concluyo la cita. Recordemos lo que señalaba yo hace un momento sobre esa historia que se crea y se recrea, generación tras generación. Si reflexionamos sobre ello, es claro que cada vez que se cuenta una historia, aún siendo la misma persona quien la cuenta, nunca será exactamente la misma. Y yo diría que esa es la magia de la tradición oral. Siempre de alguna manera dejamos algo en ella, ya sea algo que omitimos, algo que agregamos, algo que transformamos. Cito nuevamente: no hay una sola versión de los hechos, todo está en construcción. La memoria está en constante tensión por las fuerzas políticas, sociales y culturales de nuestro tiempo. Yo diría, fin de la cita, yo diría que de nuestro tiempo y de todos y cada uno de los tiempos, los que ya fueron y los que serán. Bien, existe también en esta obra una furtiva mirada al futuro. Hay un apartado nombrado Descubrir el paraíso que un día existió, donde Vargas Serna realiza un breve pero rico ejercicio de prospección, situándose tan solo 100 años en el futuro, animándonos de esta forma a reconocer lo poderoso de las palabras que dibujan el entorno de lo que un día fue, y que de otra manera resultaría incluso poco creíble para aquellos habitantes de un futuro, que al menos en este momento, o más bien dicho, desde este momento,
se adivina totalmente urbanizado. Es decir, lo que estoy diciendo es que esta prospección que hace Daniel a 100 años en el futuro, pues supone que el verde del paisaje se ha ido difuminando poco a poco ante los grises del pavimento, los blocks, el cemento, dejando entrever, como será una constante a lo largo de toda la obra, una visión romántica sobre el pasado que encuentra en todos los rincones de en las prácticas sociales, en las postales de un pueblo, en sus paisajes, en sus construcciones, fragmentos dignos de llevarse en el corazón con regocijo y orgullo. Normalmente también acostumbro a leer unos fragmentos de los libros que presento. Me parece que es una manera muy interesante o muy significativa de ilustrar lo que se está diciendo, pero en este caso, un poco por cuestión de tiempo, para no acaparar más el tiempo, pero sobre todo porque creo que con lo dicho es más que suficiente para... Yo quiero pensar, espero que con esta charla que he tenido con ustedes, pues tengan este gusanito, este interés por leer la obra de Daniel con esta mirada, para ver de qué manera se encuentran en ella, qué sentimientos, qué recuerdos les evoca, si de alguna manera encuentran incluso algunas respuestas a cosas que en este momento no las tienen. Y pues bueno, nuevamente les agradezco su atención, le agradezco nuevamente a Daniel el favor de haberme invitado, y espero que haya sido de su agrado, y pues si hay más tarde en la ronda de preguntas alguna pregunta, pues aquí estoy con todo gusto para seguir participando. Muchas gracias.